Graça y la paz de Cristo a cada uno de ustedes, hermanos. Bendiciones. Pues siempre es un gusto, es como estar de regreso a casa, ¿verdad? No más que en edificios o templos diferentes. La primera vez fue ya en la privada Independencia en la colonia moderna. Con el hermano Chano y muchos hermanos que yo dije a Martín, si pudiéramos volver atrás, ¿verdad? Éramos más jóvenes, más delgadito y todo, pues qué bendición. Pero allá en el cielo estoy escribiendo, un libro, pero a la vez son 3. Y hablo la esperanza de la resurrección entre los muertos, uno de mis temas favoritos. Pero no voy a predicar sobre este tema, voy a predicar más sobre el tema, la palabra de Dios. Pero sí, vamos a tener un cuerpo glorificado, hermanos. Yo he sufrido con hermanos en mi congregación, hermanos sufren con cáncer, con diabetes, presión alta, hermanos que partieron con el Señor. Mi mamá misma fue una de estas, ¿no? Que yo la bauticé, pero va a estar con el Cristo. Y nosotros tenemos esa esperanza. Acabo de hacer, hace 2 meses, 3 meses, un cuñado, hermano de mi esposa, perdió un hijo de 23 años. Chocó de frente con otro vehículo y perdió la vida los 2 conductores. Fue difícil, porque la esposa es nacida aquí en Monterrey, Adriana Perales, casada con Carlos Benigno Salazar, mi cuñado, y ver que ella fue mi estudiante en el colegio bíblico, ¿no? Y también es difícil, pero hay esperanza. Por eso conocer nuevos hermanos, y aún equivocando, pensé que el hermano era español por su acento, pedí disculpa al hermano, ver otros hermanos y conocer, me encanta conocer más hermanos. Yo soy el opuesto de mi esposa en términos de, mi esposa, como dice en inglés, task oriented, ela es orientada a cumplir un proyecto, algo. Y yo soy el opuesto, yo soy people oriented, yo soy orientado a las personas. Me encanta, puedo pasar 24 horas hasta con mi esposa paso 24 horas, pero ella dijo, pero yo no paso las 24 horas contigo. Tem hora que yo desconecto, ¿no? Mismo viajando, às vezes 36 horas en un avión, pues tiene que pasar más que 24 horas conmigo. Pero me da gusto estar aquí, hermanos. Soy original de Brasil. Y me recordó su pastor, hermano Alfredo, dijo, Valdeci habla el portugués, que es mi idioma. De hecho, traigo mi Biblia en portugués, mi Biblia devocional, y voy a hablar sobre el tema de la palabra de Dios, la Biblia. ¿Por qué la Biblia debe ser, o el pueblo de Dios debe ser el pueblo de la Biblia? O nosotros restaurar nuestras raíces, ¿verdad? Como Jesús es la palabra viva, encarnada. Y nosotros debemos amar a Jesús y amar su palabra, porque en ellas creemos tenemos la vida eterna. Amén. Y volviendo al asunto, ¿no? Como introducción, me da gusto estar aquí. Entonces me recordó que yo hablo el portugués y hablo el español, pues mi segundo idioma, ¿no? Pues mi media naranja es mexicana. Y gloria a Dios, yo digo que la mitad de mi lado mexicano es el lado del corazón, ¿verdad? Pues vivimos en España como plantadores de iglesia casi 5 años y volvimos cada verano llevando estudiantes de Johnson University, que enseñé 4 años en Tennessee, también colegio bíblico 12 años, IBN, que ahora es la UCM, y también aquí con IREB. Entonces, hermanos, bendiciones por estar aquí. La última vez, Alfredo, fue el 22. Me tocó dar IREB, Guadalajara, Ciudad de México, y ahora estoy de regreso aquí. Me da gusto, hermano, estar aquí una vez con ustedes. Y también, Alfredo, no sienta mal, el que casó a mi esposa y yo también pronunció el declaro José Valdeci da Silva y Mirna Araceli Salazar, o da Silva ahora, con marido y mujer. Mi esposa dijo, pues casé con el hombre equivocado, ¿no? No, pues yo dije, no, pero ahí está el acta de matrimonio, que es Valdeci José da Silva. Si tiene algún problema con ese nombre, Alfredo, tú vas a tener que debatir con mi mamá allá en el cielo. Ella que me dio el nombre. Y mi hermano Vanderlei es un nombre más raro. Martín lo memorizó, lo oró por él. Hoy cumpleaños, ahí de la casa lo saludé. Lo interesante, saludé mi hermano y dijo, saluda a Mirna y los niños. Dijo, no, estoy en México.
Y no entendía, digo, no estoy en Monterrey, México, no estoy allá en Tennessee. No saluda, y él dijo, bueno, saluda a los hermanos ahí en la iglesia en México. Yo dije, mi hermano, tú no conoces a ninguno de ellos, ¿cómo le mando saludos? No, el hermano Vanderlei le manda saludos. Pero honrar a mi hermano, que hoy es su cumpleaños, cumple 75 años, le mando saludos de Vanderlei José da Silva. Todos los hermanos tenemos José y las hermanas María, bien católico, ¿no? Y mi abuela María Verónica de Jesús, la abuela materna Mariana Luisa de San José. Entonces me imagina como muy religiosos. Bueno, aún no estoy en el mensaje, hermanos, quiero nomás como comercial. Aquí tengo información sobre mi ministerio. Soy el fundador, por la gracia de Dios, fundador y presidente ejecutivo por 9 años, allá en Brasil, de la Misión Pioneiros de la Biblia, o Misión Pioneiros da Biblia, que nuestro trabajo es llevar la palabra de Dios a los sin Biblias, a los que no tienen ni siquiera Juan 3:16. Juan 3:16, llevamos la palabra de Dios en el idioma del corazón, el idioma materno. Mi último viaje fue supervisionar y hablar con consultores exegéticos para ver si la traducción está fidedigna al original del griego, porque es una traducción del Nuevo Testamento, allá en el Amazonas, ahí con el pueblo Paiter Suruí. Qué bendición ver la transformación de vidas por medio de la palabra de Dios. Algunos, pocos, los más jóvenes, los niños hasta los 7 años, me encanta hablar con los niños, no me entendía, asustado, porque hablaba en portugués, no me entendía, porque habla nomás la lengua materna, la lengua suruí. Decimos lengua materna porque se ha comprobado que desde el vientre materno, el niño ya está aprendiendo, él no tiene conciencia. Pero la lengua materna mía es el portugués. Entonces, disculpe si voy a hablar como Alfredo dijo, que yo hablo el portugués, español e inglés. Puedo predicar, evangelizar en inglés, enseñar en inglés, pero también hablo el portuñol, ¿verdad? Entonces, me disculpe si hablo el portuñol. Allá en Houston, el pastor Elogio Arteaga me llevó a un restaurante de puros hermanos, un restaurante grande. Y reunir era un sábado muchos de El Salvador. Entonces llegué allá y el pastor, mira, aquí tem un pastor que viene aquí, está predicando esta semana, invita a la campaña y dejo que él le presente. Cuando yo dije, bueno, yo soy del Salvador, y una hermana ya levantó, una señora anciana, dijo, pastor mentiroso, tú eres brasileño. Yo dije, de Salvador Jesucristo, no me deja terminar de hablar, hermana. Y otra hermana, yo prediqué y sabía que mi esposa es mexicana, y pensó que yo era mexicano también, ¿no? Y dijo, llegó a mi esposa y dijo, me gustó el mensaje de tu esposo, pero él muy engreído, quiere hablar como Roberto Carlos. Y mi esposa reíó y dije, hermana, es el acento brasileño, él es brasileño, de la tierra de Roberto Carlos, no porque él quiere imitar Roberto Carlos, ¿no? Entonces me perdona, hermano, si hablo algo así. Y para motivo, ¿quién tiene una Biblia Reina Valera, letra grande? Híjole, aquí no hay librería cristiana, ¿no? Entonces, ¿qué me pueden prestar? Si me la presta, hermana, te presto la mía en portugués. Sí, pues yo mismo, hoy no vamos con el oculista o alguien, porque necesito graduar lentes. Traigo aquí de lectura. De la hermana quizás puede leer, pero a mí así aún leo, hermano, ya estoy muy cegatón. Bien, hermano, voy a hablar sobre el tema de la Biblia. Y he dado el título o el tópico del mensaje, algunos factores que impiden oír la voz de Dios. La palabra es la palabra viva. Además, Juan empieza el Evangelio diciendo que el verbo se hizo carne. En inglés dice el logos o la palabra, ¿verdad? The word. Se encarnó.
Jesús es la expresión viva de la palabra. Cuando hablamos sobre los traductores de la Biblia, pioneros, ¿por qué? ¿Por qué pioneros? Porque vamos donde no hay palabra de Dios. En el sudeste asiático, en África, en Oceanía, para que la palabra de Dios llegue a los corazones de las personas. Entonces el título, el tópico, algunos obstáculos que impiden escuchar la voz de Dios. Hermano, importante esa comunicación diaria. Yo llevo esa Biblia en todo lugar. Y voy a ganar dos nuevas, una en español, otra en portugués. Una Biblia de estudio, porque me ayuda no solamente a leer la Biblia, o como hacíamos, yo mismo hacía de jovencito durante la escuela bíblica dominical allá en Brasil, reportar cuántos capítulos leídos, ¿verdad? Y me orgullecía de cuántos capítulos leídos, cuántos versículos, pero no basta leer, hay que escudriñar, hay que sacar todo el jugo, o ver qué es lo que Dios está hablando hoy. ¿Acuerda aquella versión, Dios habla hoy? Él sigue hablando hoy, Él habla cada día. Pero es importante, hermanos, valorar, poner el lugar debido a la palabra de Dios. Yo sé, hermano, que ese aparatito dice, no, yo tengo ahí varias versiones. Pero he pescado en la congregación hispana principalmente, o hasta en la americana, que muchos abren la Biblia en una versión, puede escoger la versión, pero de repente da un clic y ya está en el Facebook, ya en el TikTok, ya está en otro y no está en la palabra de Dios. Hermano, es preferible traer la Biblia, ser el pueblo de la Biblia. No estoy haciendo comercial en ninguna librería evangélica, ¿verdad? Pero la palabra de Dios. Mi hijo trabaja con Lifeway, que es una organización americana, la Iglesia Bautista, que publica libros, Biblias, y él dedica al departamento en portugués, porque habla portugués también, y en español. Él mismo produce Biblias, ¿verdad? Con otras versiones, trabaja con los editores. En Brasil fue traducida la King James, que no todos los americanos entienden, para el portugués. Y fue una buena versión en portugués, porque quitó todo el anglicismo, muchas cosas que no existían. Entonces abran sus Biblias, hermanos, y vamos a leer con la reverencia del corazón. Yo no sé la costumbre aquí, en mi corazón a veces digo, hermanos, vamos a poner nuestros pies, ¿verdad?, en leer la palabra de Dios, pero así como usted, la reverencia del corazón, ¿verdad? Hay personas que ya ancianas ponen dificultad. En Salmo 119, si va a proyectar ahí, ¿verdad? Salmo, el primer texto, Salmo 119, quiero leer del 17, que el Salmo 119 es un acróstico, es todo el alfabeto hebraico, el hebreo, y son porciones de 8 versículos. En esa ocasión yo quiero leer 9 versículos, yo quiero agregar el 121. Pero como está dividido según el alfabeto hebraico, o hebreo, ¿verdad? Vamos a leer la parte del 97 hasta el 105. Pero la palabra de 97, que está la letra, ¿verdad?, que empieza con la letra Mem, Lamed, Mem, todo versículo empezaba con la letra Mem, o la letra M, vamos a decir, correspondiente, para ayudar a la gente a ¿qué? Memorizar. Usted y yo podemos memorizar todos los 178 versículos del Salmo 119. Es como comer un elefante. Una persona puede comer un elefante entero, pero de pedacito a pedacito, ¿verdad? No todo de una vez. Entonces, así podemos memorizar, era de 8 versículos, no existía versículo, 8 porciones cada vez. Então vamos dar lectura assim como estamos. Dice assim a palavra de Deus:
Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos y con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparte de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Y el versículo, agrego del otro sección, el versículo 105, muy conocido. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Vamos a orar una vez más. Oh Dios y Padre, gracias, oh Dios, por tu santa y bendita palabra. Oh Dios, tú eres la palabra viva. Tú fuiste el iniciador a comunicar con nosotros, porque tú, oh Dios, comunica y debemos comunicar unos con los otros. Gracias, Padre, porque también, oh Dios, tú escribiste los primeros versículos en piedra. Fue el decálogo, Dios, tú tomaste iniciativa para que los hombres tuvieran la palabra escrita. El Pentateuco, Dios, el Torah, Padre, que fue el libro que usaba. Otras versiones, oh Dios, como la Septuaginta, la Vulgata y también Casidorio del Reino, Dios, la Biblia en castellano y español. Gracias porque tenemos tu palabra en nuestra lengua y podemos entender y estudiar. Pero não basta ler, hay que obedecer. Não basta escuchar la palabra, hay que obedecer tu palabra, cumplirla, Padre. Oh Deus, te pido por tu graça infinita, use mi vida, oh Deus. Hable, oh Deus, por meio de tu palavra, habla a mim primeiramente. Usa mi vida para hablar a mis hermanos y hermanas. Apesar de mim, oh Deus, hable. Eu te pido isso em nome de Jesus. Amém. Irmãos, aí há outros textos que é importante ver o livro de Hebreus. O autor de Hebreus empieza com o versículo 1, exaltando a palavra viva que é Jesucristo. Como Deus habla a nós outros. Quero ler, se ha podido proyectar aí, não sei se os textos se quer proyectar para que os irmãos possam ver. Dice el versículo 1 de Hebreos 1, del 1 al 4, dice el siguiente: Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otros tiempos, a los padres por los profetas, en esos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó el heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, a la imagen misma de la sustancia, y de quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Eso es la palabra de Dios. Hermanos, también en 3:7, ahí en el mismo libro de Hebreos, 3 de 7 a 9, dice lo siguiente: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres,
me provaram e vieram mis obras 40 anos. Versículo 12 al 15. Dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo o incredulidad para apartarse de Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca en el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que tengamos firmes hasta el día de nuestra confianza del principio. Entre tanto que dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación o el día de la provocación. El 4, versículo 7 y después 12 al 13. Dice así, otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Versículo 12 al 13. Porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y desciende los pensamientos de las intenciones del corazón. Y el 13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos de dar cuenta. La palabra de Dios, hermano, es como una espada de 2 filos que penetra, que habla nuestros corazones, que transforma vidas. He visto brujos, pajés o caciques de las tribus indígenas que practican brujería, o allá en el África, por medio de la palabra de Dios, donde llegó la palabra de Dios, siendo transformados, convertidos, en vez de seguidores de Satanás, seguidores de Jesucristo. Y eso es por medio de la acción del Espíritu Santo, por medio de la palabra. La palabra llega al corazón, hermanos. Por eso necesitamos tener una disciplina de leer la palabra, estudiar la palabra, reunir en grupos. En los cultos de adoraciones, exaltar la palabra de Dios. Eso no es ninguna bibliolatría, exaltar la palabra de Dios, porque ella habla a nuestros corazones. Aquí, hermano, tengo certeza, estoy seguro que hay hermanos que pueden leer la Biblia en 2 idiomas. Y si quieren pueden leer hasta en portugués, no es difícil. Pero no es solamente leer e entender la Biblia. Pueden leer en inglés, pueden leer en español, en versiones que sean. En los Estados Unidos hay más de 100 versiones buenas, Biblias de estudio, versiones. Estoy hablando de versiones de la palabra de Dios. Pero mismo así, en la congregación donde soy uno de los líderes, hay personas que no están leyendo la palabra de Dios. Que antes de ver las buenas nuevas en la mañana, ve las malas nuevas, las malas noticias, los chismes. Hermano, no estoy condenando, no estoy apuntando a nadie aquí, pero hay que empezar con las primicias. Y Dios merece las primicias de tu tiempo, ¿no? ¿Sí? Amén, Él merece. Debemos empezar un tiempo devocional. Quizás usted antes de dormir, como dice, guardé tu palabra en mi corazón, escribí en la tabla de mi corazón tu palabra para no pecar contra ti. Qué bonito, hermanos, yo siempre tenía costumbre de recitar el Salmo 23, ¿verdad? El Salmo tan conocido, del versículo 1 al 6, y dormir en paz, descansar. Hermanos, no voy a tener pesadilla, porque atesoro la palabra de Dios en mi corazón. Necesitamos valorizar, recuperar, restaurar el valor, el centro de las Escrituras. No como en Brasil, no estoy diciendo en México, donde entra un hogar católico y preguntamos, vengo aquí de hablar de la palabra de Dios. No queremos saber, pues tú tienes una Biblia. Sí tengo, y la enseña abierta ya, ¿verdad?
el Salmo 24, que es el equivalente al 23, abierta la Biblia, grandota, letras grandes, pero llena de polvo. Yo digo, usted lee, en España lo mismo, lee la Biblia. No, pues no tengo tiempo, es difícil de entender, nomás la oscura puede entender, es más, antes no podía, era en latín, no podía tener la Biblia, pero la Biblia llegó a nosotros por medio de Martín Lutero, de William Tyndale, que tradujo la primera Biblia en inglés y fue ejecutado como mártir, y esa misma versión después King James, ¿no? El rey de Inglaterra, la publicó. La misma traducción que William Tyndale, la primera versión en inglés, lo condenó a muerte. Fue la Biblia que trajo el evangelio aquí en los Estados Unidos o en América. Hermanos, también muchos sufrieron persecuciones. La João Ferreira de Almeida, que es la primera Biblia en portugués, estoy usando la nueva Almeida actualizada, ¿verdad? Porque hay cambios, hay variaciones, hay hallazgo arqueológico que agrega ahí para entender el contexto. Pero la palabra de Dios no debe ser simplemente en el sentido académico. Hermano, el tiempo que no disfruté la Biblia, ¿sabe cuándo fue? Mis 4 años de seminario, o mi maestría, o mi doctorado. No disfruté de la Biblia porque estudiaba la Biblia para hacer una tarea. O el libro de los Hechos para cumplir, contestar un cuestionario, pero no deleitaba en la palabra de Dios. Do que ahora tener un devocional de decir, yo quiero leer la Biblia, entender, o escuchar la Biblia. Mi esposa es maestra, ella va muy temprano, ella pone a escuchar en su radio por medio de Bluetooth, ¿no? Que escucha ahí manejando, va escuchando la palabra de Dios, no puede poner el oído, no es contra porque no va a escuchar el tránsito, pero es importante. Y también a veces vemos una película como la The Chosen. Ayer hablando con ella, dijo con cariño, de viejito, pues yo no voy a esperar por ti, yo voy a ver el siguiente capítulo de Chosen, ¿verdad? Esta nueva película que algunos critican porque tiene algunas cosas entrelinear, no es todo literalmente la Biblia, pero no es nada antibíblico. Cosas que no es bíblico, pero tampoco es antibíblico. Igual que la escuela dominical, no es bíblico, no está ahí la escuela bíblica dominical o los grupos de célula, grupos de estudio, pero no es antibíblico. Hermanos, muchas veces veo una película y comentar, hacer un comentario. No hay como ver las escenas y no llorar de los textos bíblicos. La película de Jesús ya la vi en varios idiomas, está en árabe, ¿verdad? Allá en Jordania. Y Dios tocando en nuestro corazón. También debemos valorizar, hermanos. Tengo una pregunta, en su opinión, ese es entre tú y Dios, en su opinión, ¿cuál es el versículo del Salmo 119 del 97 al 104 que mejor describe usted? Eso dejo de tarea. Lea esos versículos del Salmo 119, del versículo 97 y 104. ¿Cuál mejor describe usted? La mejor manera de entender Dios muchas veces no es ser egocéntrico, es entender el yo. Que nosotros fuimos creados a la imago Dei, a la imagen de Dios. Tenemos que entender a nosotros para entender a Dios. Tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas, amar a nuestro prójimo como a quién, como a nosotros mismos. Hermano, la Biblia es el manual de instrucciones entre comillas, definitivo y completo para el ser humano de parte de Dios que lo creó, que dio la palabra, las Sagradas Escrituras, la Biblia. Ella explica cómo funciona la vida, cómo hacer el mantenimiento, la manutención de nuestra vida, entre comillas. Fuimos creados a Dios, pero hay una falla, igual que un coche. Tiene que venir el que inventó, el ingeniero mecánico, y hacer un mantenimiento, como Ford, Henry Ford. Él entendía esos coches, el motor, pero él daba la mejor mantenimiento y el reparo.
La palabra de Dios tiene ese poder, ¿verdad?, sanador de nuestras vidas para curar el alma. Entonces, hermano, es como arreglar los problemas básicos. También tenemos que dar mantenimiento usando la palabra de Dios. Hacer un escaneo, ¿no?, si puede usar esa palabra, de nuestra vida por medio de la palabra. Porque ella penetra, ella nos dice lo que estamos bien o lo que estamos mal. Entonces la palabra de Dios que es nuestra vara de medir para ver cómo estamos andando delante de Dios. La Biblia es la única autoridad infalible en relación con lo que precisamos de creer. Cómo debemos de portarnos para tener salud y vida abundante. Cómo debemos portar, no solamente a los ojos del hombre, pero a los ojos de Dios. ¿Verdad? ¿Cómo debemos portar ante el sexo opuesto en nuestro trabajo, en nuestra vecindad o en la iglesia? Pero es la palabra de Dios que debe ser nuestra guía. La palabra de Dios debe ser nuestro escudo. Como dice, ¿cómo guardará el joven de los malos caminos? ¿Cómo guardará el joven de la pornografía? ¿Cómo guardará el joven puro? Ante Dios, estoy hablando de los jóvenes cristianos, por guardar su palabra para no pecar contra Dios. También como algo terapéutico para nos limpiar de la maldad. Y también, hermanos, a veces leemos libros que también nos ayudan. A veces uno lee un comentarista, ¿no? Y todo comentarista tiene sus ideologías, algo influencia doctrinal. Pero cuando agarramos cualquier libro, cualquier comentario, como el pastor Alfredo preparando un mensaje, si lo botamos aquí y ponemos algo de abajo aquí, todo que filtra por la palabra de Dios, sea la media, sea, todo que filtra aquí puede tomar que está limpio, estoy filtrado. Pero tem que se pasar los lentes de la palabra de Dios al filtro de la palabra de Dios. No debemos creer en todo lo que nos dice, hermanos. Hoy en día hay un peligro con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial puede ser usada para el bien o para el mal. De hecho, hermanos, cuando terminar el Nuevo Testamento en la lengua suruí de ese pueblo en el Amazonas, donde hay ancianos, va a morir sin conocer la palabra de Dios si no lleva la palabra, que no entiende el portugués. Pero, hermanos, la palabra de Dios debe ser predicada, llevada a otras naciones. Todos tienen derecho de la palabra de Dios, porque es un regalo de Dios para la humanidad. No es solamente para los mexicanos, o los brasileños, o los americanos. Es un regalo de Dios que Dios ha dado. Entonces la palabra tiene ese poder de salvar, de transformar vidas. Por eso, cuando terminar el Nuevo Testamento, además hablé con el doctor Ernie, allá en Panamá City, en el COMIBAN, el Congreso Misionero Iberoamericano, algo tremendo que hace cada 10 años, inclusive el presidente se llama Cristian Castro, ¿verdad? Y alguien dijo, pues no es de Cristian Castro mexicano, es el cantante. Y nos trajo un mensaje desafiante de llevar la palabra de Dios. Cuando traducir todo el Nuevo Testamento, el doctor Ernie, el presidente de la Sociedad Bíblica Brasileña, dijo, hermano Valdeci, o pastor Valdeci, no espere traducir todo el Nuevo Testamento. Si usted tiene los 4 evangelios y si puede agregar el libro de Hechos, envía para la Sociedad Bíblica con el sello del consultor exegético para no haber errores doctrinales. Nosotros vamos a imprimir gratuitamente para las 28 aldeas del pueblo suruí. Gloria a Dios. Hermano, y gratuitamente para que otras personas también tengan la palabra de Dios. Ahora, ¿cuántos de nosotros tenemos una estantería llena de Biblias, pero estamos leyendo la Biblia? Estamos estudiando, estamos meditando en la palabra de Dios. Hermano, es importante. Pero cuando traducir todo el Nuevo Testamento y pone en un programa que se llama Paratext, era un programa que tiene el hebraico, el hebreo y en este caso el griego, pone todo el Nuevo Testamento con la traducción
a inteligência artificial vai produzir quase 40 ou 45% do Antigo Testamento. Principalmente o livro de Hebreus e o livro de Romanos tem muita tecnologia que usa no Antigo Testamento. É uma bendição quando usa para o bem. Imagina, o Antigo Testamento, que é bem maior que o Novo, vai tardar muitos anos para traduzir também, mas com a inteligência artificial pode usar. Então, todo o que se usa para honrar e glorificar a Deus. Também, hermano, a Bíblia é indispensável como regra de fé, regra de nossas vidas, para a restauração da alma. En ella encontramos tesouros de la vida abundante en esta vida y también para la vida eterna, la vida futura. Porque ella es que habla del Señor Jesús. Entonces, la palabra de Dios, hay sabiduría de Dios, orientación, ¿verdad? Divina para nuestras vidas, que trae vida eterna, vida en abundancia. La Biblia es la autoridad divina del poder divino. La Biblia es una base objetiva que nos protege del objetivo y el subjuntivo. Hay muchas cosas subjuntivas, ¿verdad? También la Biblia, y comprender mejor el carácter de Dios, tales como, si Dios es amor, hay que entender su amor por nosotros y por el mundo. La Biblia define muy claro eso. También, hermanos, devemos, por medio de la Biblia, entender su gracia, entender el perdón de nuestros pecados. Y a veces temas, ¿verdad?, opuestos entre comillas, como la santidad de Dios y la justicia de Dios. Porque Dios es santo, va a haber un juicio. Dios es amor, pero los que rehusan aceptar a Cristo, o rehúsa aceptar a palavra de Deus, que é a autoridade que revela o evangelho, que proclama a vida de Jesus, eles vão ser juzgados pela própria palavra de Deus. Hermanos, porque a palavra também de Deus traz sanidade, pero Deus é Deus santo, pero é Deus de justiça, Deus justo. Também nos ajuda a lutar contra errores de interpretação doctrinales ou falsas doutrinas, falsa culpabilidade. Hermanos que têm uma falsa culpabilidade porque não ha sido liberto de seus pecados, não ha recebido o perdão de Deus. Deus já lo perdonou, mas eles não perdonam a si mesmo. Então essa falsa culpabilidade ainda sigue o engano de Satanás, pero a palavra de Deus diz que Ele borra todo o pecado, já olvidou. Não tem que volver atrás, hemos cantado aqui, já olvidou nossos pecados. Pero a palavra de Deus nos garantiza isso. O legalismo religioso, quanto legalismo religioso há em México, em Brasil, verdade? O legalismo religioso, igual na época de Jesus. Também, hermanos, a Bíblia também nos liberta do perfeccionismo ou los padrões humanos. Muitas vezes queremos negar a graça de Cristo e queremos viver segundo as obras para tornar digno do reino de Deus. E não é isso. A palavra, sua graça. Hermano, estudado o livro de Salmos, os provérbios e todo, eu sempre escolho uma palavra que uso quase todo o ano. Diz: Senhor, mostra, ensina-me. O ano passado foi fé. A fé. Fé. Todo, tanto no Antigo Testamento como no Novo. E algo que mais agrada a Jesus é a fé. Aqueles que têm fé. Verdade? A fé. O livro de Hebreus habla de los héroes de la fé. Então, a fé me ajudou muito a entender uma palavra. Um vocábulo. Verdade? Em castelhano. Pero também esse ano foi a palavra Hesed, ou Hesed, que significa misericórdia, ou o amor fideldigno de Deus, o amor de Deus fiel, o amor fiel, aunque não merecemos, verdade? Como diz o salmista, porque sua misericórdia dura para sempre. Pero hermanos, necessitamos da misericórdia de Deus, pero já vivimos no Novo Testamento bajo a graça. Então, Deus é um Deus tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento.
Também muitas pessoas dizem, por que vocês não observam algumas coisas do Antigo Testamento? Como você responderia a essas pessoas se não usar a Bíblia? Ou dizer o que é necessário? Irmão, quais são alguns dos obstáculos mais comuns em nosso diário vivir, os quais nos impedem escuchar a voz de Deus? O primeiro obstáculo, porque isso também é às vezes o ruído, o bullicio, o ruído, irmãos. Hoje em dia hace mais difícil escuchar a voz de Deus por causa de tanto bullicio ao nosso redor. Tanto, eu digo, ruído, podemos dizer cibernético, ou na internet, ou algo eletrônico. Há muito ruído também, irmãos, que está mesmo quando timbra o telefone, algo que quita mal a atenção. Mesmo que você está lendo a Bíblia, te roubou a atenção. Desconecta desse ruído às vezes tóxico, que impede nós outros a dedicar, tomar um tempo solitário, a solitude, um tempo que é comunhão de tu e Deus. Não é um estudo bíblico em grupo, que também é importante, pero tu devoção, tu tempo de leitura, Deus habla a ti. Hermanos, o Salmo 23, eu lo recitei como minha mamãe estava morrendo em meu regaço. Muriendo. O salmo que ella tuvo en embolia não podia, nomás movia os olhos. Su último respiro, eu recitei o Salmo 23 e encomendei ella ao Senhor Jesucristo. Porque nem um ano de cristiana ella durou. Eu havia bautizado minha mamã em 84 e ela morreu em 85. Hermanos, pero deu a confiança da palavra de Deus. Esse mesmo salmo, quando eu estava num viagem missioneiro por África, um lugar perigoso, no Oriente Médio, eu recitava esse salmo em outro contexto diferente e Deus falava naquele contexto. Quando nasceu meu primeiro filho, Christian, allá em Colorado, eu não sabia se chorava de alegria ou de desespero. Como vou fazer com essa bolita de carne, verdade? Inexperiente e todo. Tomava em meu braço, não sabia pôr de aqui ou de allá. Verdade, por uma emoção, e recitei, vim em minha mente o Salmo 23. Por que o Salmo 23? E tenho segurança, irmão, no meu leito de enfermidade, já no momento de morir, partir do Senhor, se é que não é algo repentino, vou estar recitando o Salmo 23. Irmão, memorizar a palavra de Deus tem um valor grande. Pero como vamos lutar contra esse ruído, escuchar a voz de Deus por causa de tanto bullicio a nosso redor? Necessitamos ter esse momento de quietude para escuchar a voz de Deus. Deus habla a nós por meio de sua palavra e nós falamos a Deus por meio da oração. Há um diálogo e muitas vezes, irmão, eu peleio com Deus. Há momentos em minha vida, um momento que eu estava na orilla de um burnout, em estresse, ou caindo na depressão, e eu lutava com Deus e foi a palavra que me deu a sanidade. Não foi nenhum psicólogo, terapeuta, que é necessário, é importante, mas foi a palavra de Deus, a medicina terapêutica para minha alma. Foi meditar na palavra, ir a um lugar, e minha esposa me deu esse limite, verdade, de não deixar que meus filhos me incomodarem todo. Eu pensava até mesmo em uma cabanha nas montanhas, rentar uma cabanha para me desintoxicar de muitas coisas, e não coisas malas de pecado. Mi ministério allá em Brasil, tantas viagens, vino a ser meu pior inimigo. Imagina, meu pior inimigo, e tive que tomar um sabático de 2 meses, e glória a Deus por meus companheiros, meu chefe, allá em Dallas, que me deu esse tempo, e também meus companheiros em Brasil, que tomou meu lugar como o presidente, o CEO da organização para levar adelante. Pero no momento, irmão, de quietude com o Senhor, busca um lugar onde puedas estar a solas com Ele, sem ruído, sem nada que cause distração. Muitas vezes nós oímos a palavra de Deus, pero não la escuchamos. Como está isso? Oímos a palavra de Deus, pero não la escuchamos. Tu puedes hasta poner um fone de ouvido escuchando a Bíblia, pero se tu mente está em outra coisa, tu não está escuchando. Tu está ouvindo a palavra, entra por tu ouvido, pero sale por aqui.
porque necesitamos meditar en ella. ¿Qué dice Santiago 1:22? Voy a leer aquí la versión Nueva Traducción Vivente. Dice lo siguiente: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. No de otra versión, la Reina Valera dice: no sea apenas oidores, pero practicante de la palabra. Otro factor, la dureza de corazón. ¿Cuánto hay corazón de piedra? Y no estoy hablando del incrédulo, muchas veces cristiano. No admite su error, no admite que la palabra lo redarguye, como la espada de dos filos. ¿No? Tú está mal, no trata de justificar a sí mismo. Pida perdón a sus pecados, va, confesa su pecado, pide perdón al hermano. La dureza de corazón puede ser mayor o peor de los obstáculos para impedir nosotros escuchar la voz de Dios. Ya hemos leído Hebreos 3, de 7 a 9, no endurezcáis vuestro corazón. La desobediencia a la voz de Dios es el resultado de la dureza de corazón. Cuando desobedecemos a Dios es porque endurecemos nuestro corazón está endurecido y no deja la palabra tocar o corregir, sanar nuestra alma. ¿Qué dijo Jesús en Juan 5:39? ¿Qué dice ahí? Podemos, ¿verdad? Él dice: escudriñad las escrituras, porque vosotros creéis que tenéis la vida eterna en ellas, y ellas son las que dan testimonio de mí. Él estaba reprendendo los que tomaban la palabra de Dios simplemente como algo académico o algo religioso, pero él dice: escudriñar las escrituras. Él quiere que nosotros escudriñemos, sacar lo más profundo. 2 Timoteo, vamos ver el texto en 2 de Timoteo 3, del 14 al 17. Muy importante ver ese pasaje. El consejo de Pablo a Timoteo, a su hijo espiritual, y dice lo siguiente, hermanos. Voy a leer para ustedes, pueden seguir ahí o seguir en la pantalla. Versículo 14 a 17, dice lo siguiente: eso te escribo, aunque tengo, estoy en segunda, sabía que estaba mal cuando empecé. Vamos, el 2 Timoteo 3, el versículo 14 a 17, dice lo siguiente: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Y dice y afirma el 16-17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, es importante, si queremos vivir sabiamente, una vida en armonía con Dios, con nuestro prójimo, debemos hacer caso a la palabra de Dios. Nuestras vidas se transforman cuando no solo creemos en la Biblia, sino que vivimos la Biblia o la palabra de Dios. ¿Cómo ayudarías a alguien que te dice: me gustaría estudiar la Biblia, pero ni siquiera sé por dónde empezar? ¿Cómo ayudaría a alguien? ¿Cómo lees y estudias la Biblia en grupos pequeños? ¿Cómo si explicarías a alguien que no es cristiano porque hay cosas del Antiguo Testamento que no seguimos? ¿Verdad? Hay cosas que es del legalismo o que las 613 leyes, o por qué no reunimos el sábado, que es el día de reposo, por qué reunir el domingo. ¿Cómo contestaría alguien así? O los testigos de Jehová decir: no, pues
Jesús no es Dios. O tantas cosas que devemos é por meio da palavra de Deus, não por nossa própria sabedoria. Não só crees na Bíblia, pero vívela. Viver a Bíblia, vive a Bíblia. Quais são os maiores obstáculos que se aplicam para que leia a Bíblia? Outro que vamos seguir é a incredulidade. Ler, pero não crer, não ter fé, a falta de fé. Romanos 10, 16 a 17. Vamos ver esse texto, Romanos 10, 16 a 17. Muitos são os que ouvem a palavra de Deus, pero por causa de sua incredulidade, la hace infrutífera. Também Romanos 10, del 8 al 11, dice que el que cree en Jesucristo por medio de la palabra de Dios no será avergonzado. Hay que creer y obedecer. Por eso Pablo en Romanos 10, 17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por medio de ¿qué? De la palabra de Dios. Alguma vez, hermanos, ha pensado, o dicho, ¿no? Sé lo que la Biblia dice, sé lo que debo hacer, pero sempre ponemos um pero, ¿verdad? Não, pero isso, ou decimos, é que fulano, é que pastor não faz isso porque eu tenho que fazer. Não, cumpre tu palavra, cumpre tu compromisso com Deus, de ser fiel, e fiel hasta la muerte. ¿Verdad? Devemos ser fiel a la palavra. Memorizar as escrituras, hermanos, essa prática é uma boa medicina para nossa alma, nosso corpo e nosso espírito. É incrível o poder das escrituras para nossa mente e coração. É incrível. Quando estamos deprimidos ou entrando em depressão ou ansiedade, leia a palavra de Deus. ¿Verdad? Devemos estar. Qualquer pessoa que se formos fazer um exercício aqui, irmão, não há tempo. Podemos pedir para pessoas aqui, eu tenho certeza que tem um montão de versículos memorizados. Tanto, irmãos, vou dizer, se houver uma persecução em México e nos quitaram a Bíblia, não creio que isso vá passar. Mas vamos dizer que passara. Se cada um deles hubiera memorizado porções, capítulo ou versículo da Bíblia, nós podemos reconstruir a Bíblia em vida. A Bíblia viva, não escrita, a Bíblia viva. Mas há tanto material, a Bíblia é o livro mais publicado, mais traduzido e seguirá sendo traduzido. Mas aún há mais de 1.600 línguas ou etnias, grupos, que não tem a Bíblia em sua língua. Depois, se quer conhecer mais sobre o ministério, falar comigo, aí tem um folhetito. Você também vai fazer um exercício, ler em português, para entender qual é o ministério, a importância da palavra de Deus também a los que não têm a Bíblia. E por último, o humanismo ou o secularismo. O mundo do entretenimento. O consumismo ha desviado a los seres humanos del verdadeiro propósito de la vida que Deus quer que vivamos. O mundo secular, hermano, o humanismo, o materialismo, o secularismo. O profeta Isaías nos adverte sobre o perigo do materialismo. Vamos lá, Isaías 55, 2 a 3. O profeta Isaías. E há muitos versículos acerca da palavra viva, está mesmo que o verbo, verdade, vino e habitou entre nós. Isaías 55, versículo 12 e 3, diz assim, dessa forma, irmãos. ¿Por que gastáis el dinero en lo que es pan? Lo que no es, perdón. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente, comed el bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído, ¿a qué? Y venid a mí, oíd y vivirás vuestra alma. Y haré con vosotros un pacto eterno
y las misericordias, el gesed de Dios firmes a David. La palabra de Dios, hermanos. En conclusión, vamos a leer Isaías. Yo cerré la Biblia, pero ahí está Isaías 55, 6 y el último versículo, Apocalipsis 1, 3. Isaías 55, 6. Estoy corriendo aquí contra el tiempo, pero vamos a concluir con ese versículo y también de forma como una invitación también. Bueno, yo iba a leer directamente en la pantalla, pero vamos a leer directo en su Biblia o su celular. Dice lo siguiente, versículo 6. Buscar a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Ahora, el último libro de la Biblia, el capítulo 1, Apocalipsis 1, versículo 3. Dice así el Espíritu Santo diciendo, por medio de la palabra, dice: bienaventurado el que lee, a los que oyen la palabra de esta profecía y las guarda las cosas que en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Bendito, feliz el que guarda la palabra de Dios. Termino con esa pregunta. Si usted aún no ha obedecido esa palabra, estoy diciendo a aquellos que no aceptaron al Señor Jesucristo, hoy es el día, no el día de mañana. Yo doy gracias a Dios, quizás ese va a ser mi último sermón, mi última predicación. Pero entregué el mensaje, el recado de Dios a ustedes y a mí, por medio de la palabra de Dios, hermanos. Muchos que usted ama no han obedecido la palabra de Dios. Insista por medio de la palabra de Dios. Le regalo una Biblia para que lea, tenga un estudio bíblico. Pero a nosotros, hermanos, ¿cuáles son algunos de los obstáculos más comunes en nuestro diario vivir, los cuales nos impiden leer nuestras Biblias, escudriñar las Escrituras, escuchar la voz de Dios? No creo que sea porque no tienes una Biblia disponible 24 horas 7, no 24/7. Usted tiene una Biblia disponible. Pero no basta solamente leer la Biblia. Hay que estudiar, hay que obedecer. Entonces, hermano, estoy junto con ustedes. Somos una familia que amamos unos a otros. Y esa exhortación, como dice Pablo a Timoteo, escudriñar las Escrituras. Recordar lo que has aprendido por medio de la abuela, de la mamá o de propio Pablo, de los pastores, de los que predicamos. Quizás olvide lo que yo he hablado por mí mismo, hermano, pero no olvide lo que la palabra de Dios ha dicho, esos versículos. Si lo quiere ese bosquejo resumido, pida a los hermanos para que escudriñe esos versículos, que deje la palabra, que Dios abra tu corazón. Dios habla hoy. Dios habla hoy. Yo hice una promesa de distribuir 1000 Nuevos Testamentos, esos que dicen Dios habla hoy. Y cumplir con el propósito de llevar, pero gran parte de esa semilla, estudia la palabra del sembrador. ¿Qué tipo de tierra es tu corazón? ¿Cuánto va a producir ese sermón o esas palabras? No lo que yo dije, olvida lo que yo dije o lo que yo escribí. Agarra nomás esos versículos y durante esa semana medítalos en ellos, estúdialos, compártalo con alguien. La mejor manera de usted decir, yo aprendí algo nuevo en la Biblia, es compartiendo algo nuevo que usted aprendió con otra persona. Sea con tu cónyuge, con tus hijos, con tus nietos, con tu novia, con tu novio, con tu amigo, amiga, tu compañero de trabajo, pero compártala, vívela, obedézcala. Porque no basta creer, hay que obedecer, porque hasta los demonios creen, pero no obedecen la palabra de Dios. Vamos a orar. Oh Dios y Padre,
o recado, o mensagem já está sido entregue, Padre. Graças, eu amo meus irmãos e irmãs, pessoas que conheci hoje, oh Deus, e quero seguir bendicindo essa igreja, não por mim mesmo, pero por tu palavra. Use minha vida, oh Deus, durante essa semana, para ser bendiciones a la gran metrópole de Monterrey, a los que vendrán aqui. Usa-nos, oh Deus, a cada um de nós para tu honra e tu glória. Graças por el mensaje cantado por meio dos músicos, por la meditação, e também que a cena do Senhor seja, oh Deus, mensaje para cada um de nós. Em nome de Jesus oro. Amém. Que o Senhor les bendiga, irmão.